Recuerdo el sonido del Nilo al amanecer. El murmullo de sus aguas se mezclaba con los gritos lejanos de los capataces egipcios. Era el río que me dio la vida y el mismo río que había recibido el llanto de tantos hijos hebreos que nunca llegaron a conocer la libertad. Nací en tiempos oscuros. Faraón había ordenado que todo varón hebreo recién nacido fuera arrojado al Nilo. Éramos esclavos. Las manos de mi pueblo construían las ciudades de Egipto bajo el sol ardiente y el látigo cruel. Pero aún en medio de esa opresión, Dios ya tejía su plan. Mi madre, una mujer de fe, me escondió 3 meses. Cada ruido fuera de la choza la hacía temblar. Cada llanto mío era un riesgo de muerte. Pero una mañana, con el corazón desgarrado, tejió una cesta de juncos, la untó con brea para que no se hundiera y me colocó dentro. Recuerdo su rostro, su mirada de amor y dolor al mismo tiempo. Sus manos temblaban cuando me dejó en las aguas. El río me llevó lentamente. El sol del desierto se reflejaba en el agua como fuego líquido. Mi hermana Miriam me seguía a lo lejos, oculta entre los cañaverales. No sabía entonces que ese viaje silencioso cambiaría la historia de una nación. Fui encontrado por la hija del faraón. La princesa bajaba al río a bañarse cuando vio la cesta entre los juncos. Al abrirla, escuchó mi llanto, y la compasión tocó su corazón. «Este debe ser un niño de los hebreos», dijo. Pero en lugar de entregarme a la muerte, me tomó en brazos. Así, el hijo de una esclava se convirtió en el nieto del faraón. Crecí en los palacios de Egipto. Vestía lino fino, comía en mesas de oro y aprendía la ciencia de los sabios. Los sacerdotes egipcios me enseñaron a leer los astros, las leyes del reino y los secretos del desierto. Pero en mi interior algo ardía. Una voz que no se apagaba. No importaba cuántos lujos me rodearan, sabía que no pertenecía a ese mundo. Recuerdo una tarde, mientras miraba desde los balcones del palacio, vi a mis hermanos hebreos trabajando bajo el látigo. El sudor, el polvo y los gritos llenaban el aire. Algo se rompió dentro de mí, sentí la sangre de mi pueblo clamando en mis venas. Un día, vi a un egipcio golpeando brutalmente a un hebreo indefenso. La ira me dominó. Sin pensarlo intervine, y en mi furia maté al egipcio. Lo escondí en la arena. Creí que nadie me había visto, pero al día siguiente, 2 hebreos peleaban entre sí, y cuando intenté separarlos, uno me dijo: «¿Quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso piensas matarme como al egipcio?». Supe entonces que mi secreto había sido revelado, y también entendí que mi vida en Egipto había terminado. Huí al desierto. Caminé durante días con el sol como enemigo y el viento como único compañero. Mis pies sangraban, mi corazón también. Allí, en medio de las arenas, conocí el silencio que solo el desierto conoce, ese donde las voces del alma se oyen más fuerte que las del mundo. Llegué a la tierra de Madián. Exhausto, me senté junto a un pozo, y fue allí donde mi destino volvió a encontrarse con la misericordia de Dios. 7 mujeres llegaron con sus rebaños, y unos pastores intentaron echarlas. Me levanté y las defendí. Agradecidas, me llevaron a su casa. Su padre, Jetro, me recibió como a un hijo. Con el tiempo, me casé con Séfora, una de sus hijas, y me convertí en pastor. De príncipe egipcio pasé a ser guardián de ovejas. Cada día las conducía entre montañas y valles, aprendiendo la paciencia, la soledad y el arte de escuchar el viento. Al principio me costó aceptar la vida sencilla, pero poco a poco empecé a entender que el desierto no era mi castigo, era mi escuela. Pasaron años. Mis cabellos comenzaron a llenarse de polvo y canas. Había aprendido a callar, pero dentro de mí el fuego aún ardía. El pueblo seguía sufriendo en Egipto, y aunque intentaba olvidar, el clamor de mi gente seguía sonando en mis sueños. Fue entonces cuando ocurrió. Una mañana como cualquier otra,
Llevé el rebaño al monte de Dios, Horeb. El aire era frío y claro. El sol apenas despertaba sobre las rocas rojizas cuando vi algo que cambió mi vida para siempre. Una zarza ardía en medio del desierto, pero no se consumía. El fuego danzaba entre las ramas, y sin embargo, el arbusto permanecía intacto. Me acerqué lentamente, intrigado, y entonces escuché una voz que no era de este mundo. Moisés, Moisés. Mi corazón se detuvo. Respondí temblando. «Heme aquí, quítate las sandalias de tus pies», dijo la voz, «porque el lugar donde estás es tierra santa». Caí de rodillas. El fuego iluminaba mi rostro y sentí una presencia que me sobrepasaba. Entonces escuché: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob». Cubrí mi rostro con mis manos, porque temí mirar a Dios. La voz continuó: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he oído su clamor. Por tanto, desciende y saca a mi pueblo de la mano de Faraón». No podía creer lo que oía. «¿Quién soy yo para ir al Faraón?», pregunté. «¿Quién soy yo para liberar a Israel?». Y Dios me respondió con la frase que cambió todo: «Yo estaré contigo». El viento del desierto soplaba suave, pero dentro de mí sentía un huracán. Yo, un hombre exiliado, débil, temeroso, era llamado a enfrentar al imperio más poderoso de la tierra. Aún así, su voz tenía una autoridad que no dejaba espacio a la duda. Intenté excusarme. «No soy buen orador, Señor». Pero él respondió: «¿Quién dio la boca al hombre? Ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que debes decir». El fuego de la zarza ardía más fuerte. Ya no podía huir. Me rendí ante su voluntad. Y en ese momento entendí que el Dios que me salvó del Nilo me había guardado para esta misión. Tomé mi vara, símbolo de mi vida sencilla de pastor, y descendí del monte sabiendo que pronto volvería a enfrentar a Egipto. Atrás quedaba el desierto silencioso. Delante, el rugido de un pueblo que esperaba libertad. Y mientras el viento soplaba sobre las dunas, sentí dentro de mí la certeza más grande que un hombre puede tener: Dios camina conmigo. Descendí del monte con la vara en mi mano, y con un fuego ardiendo en el alma que no se apagaba. El viento del desierto soplaba con fuerza, levantando remolinos de arena que parecían murmurar el nombre de Dios. Mis pasos eran lentos, pesados, como si cada uno marcara el inicio de algo que cambiaría el curso de la historia. Atrás quedaba el monte de la revelación. Adelante me esperaba Egipto, el lugar de mi pasado, el trono de un imperio y el corazón de la esclavitud. Durante días caminé en silencio, repasando cada palabra que el Señor me había dicho frente a la zarza ardiente. Aún podía escuchar el eco de su voz resonando dentro de mí: «Yo estaré contigo». Aquellas palabras se convirtieron en el único refugio ante mis miedos. El desierto parecía infinito, pero cada amanecer me recordaba que Dios no me había escogido por mi fuerza, sino por su propósito. No fui llamado por ser valiente, sino porque Él había decidido usar a un hombre débil para mostrar su poder. Cuando llegué a casa, Séfora me recibió con sorpresa. Había algo en mis ojos que ella no había visto antes. Le conté lo que había ocurrido en el monte, con la voz temblando, consciente de que lo que iba a hacer pondría en riesgo todo lo que amaba. Ella no habló por un momento. Simplemente me miró, comprendiendo sin palabras que mi destino ya no estaba en Madián. Tomamos el asno, preparamos las provisiones y comenzamos el viaje hacia Egipto. Mi esposa y mis hijos me acompañaban, sin entender del todo la magnitud de lo que estaba por venir. En el camino, cuando el cansancio me vencía y las dudas me asaltaban, el Señor volvió a hablarme. Su presencia era invisible pero inconfundible. Me recordó que Aarón, mi hermano, saldría a mi encuentro. Eso me dio fuerzas, porque sabía que no estaría solo. Y así fue.
En el silencio del desierto vi a lo lejos una figura que se acercaba. Era Aarón, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el tiempo se detenía. Nos abrazamos como hermanos que el destino había separado, pero que la voluntad de Dios volvía a unir. Le conté todo lo que el Señor me había dicho y mostrado, y vi en su rostro la misma mezcla de temor y fe que ardía en el mío. Cuando llegamos a Egipto, el aire me resultó familiar, pero al mismo tiempo pesado. Los años de esclavitud habían endurecido los rostros de mi pueblo. Los capataces seguían gritando, las piedras seguían cayendo sobre los hombros débiles, y las lágrimas se confundían con el sudor. Era como si el tiempo no hubiese pasado. Fui a buscar a los ancianos de Israel y les relaté todo lo que Dios me había mandado decirles. Les mostré las señales, la vara que se convertía en serpiente y volvía a ser vara, mi mano que se tornaba leprosa y sanaba de nuevo. Los ojos de los ancianos se llenaron de asombro y esperanza. Por primera vez en generaciones, alguien les hablaba de un Dios que no se había olvidado de ellos. El pueblo se postró y adoró. Lloraban, no de tristeza, sino de esperanza. Pero yo sabía que el camino recién comenzaba, que la verdadera batalla no sería con los egipcios, sino con el corazón endurecido del faraón. Aarón y yo entramos en el palacio. Las columnas de mármol blanco, los muros tallados con jeroglíficos, los soldados con lanzas relucientes, todo me resultaba conocido, pero ahora yo no era el príncipe que una vez caminó por esos pasillos, sino el mensajero de un Dios al que el imperio desconocía. Ante el trono, el faraón nos observó con frialdad. Era un hombre joven, arrogante, cubierto de oro, acostumbrado a ser adorado como un dios. Su mirada era de desprecio. Aarón habló por mí, según lo había ordenado el Señor. Así dice Jehová, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo, para que me celebre fiesta en el desierto. El silencio que siguió fue más pesado que el aire mismo. Luego el faraón sonrió con burla. ¿Quién es Jehová para que yo obedezca su voz? No conozco a Jehová, ni dejaré ir a Israel. Sus palabras resonaron en la sala como un golpe seco. Intentamos explicarle que era el mandato del Dios vivo, pero su corazón estaba endurecido. En lugar de liberar a los hebreos, aumentó sus cargas. Mandó a los capataces que exigieran la misma cantidad de ladrillos, pero sin darles paja. El pueblo sufrió más, y su dolor se convirtió en reproche. Algunos me miraban con enojo, culpándome por su desgracia. Sentí el peso de su frustración clavándose en mi pecho. Esa noche, cuando todos dormían, salí al desierto. Levanté mi rostro al cielo y clamé: Señor, ¿por qué has enviado sobre este pueblo tanto mal? Desde que fui al faraón para hablar en tu nombre, el mal se ha multiplicado y tú no has librado a tu pueblo. Mis palabras eran un susurro de angustia y duda, pero Dios me respondió con una firmeza que traspasó mi alma. Ahora verás lo que haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano poderosa los echará de su tierra. Yo soy Jehová. Esas palabras se grabaron en mí como fuego sobre piedra. Comprendí que lo que estaba por suceder no sería una lucha entre un hombre y un rey, sino entre el Dios eterno y los dioses falsos de Egipto. Los días siguientes fueron una mezcla de obediencia y temor. Dios me mostró su poder una y otra vez. La vara que sostenía en mis manos ya no era solo un trozo de madera, era el símbolo del poder del Altísimo. Ante los ojos del faraón, la arrojé al suelo y se convirtió en serpiente. Los magos del palacio hicieron lo mismo con sus varas, pero la mía devoró las suyas. Fue una señal, un aviso, pero el corazón del faraón siguió endurecido. Cada encuentro con él era un choque entre el orgullo humano y la soberanía divina. Egipto estaba por presenciar algo que no había visto jamás. A veces, por las noches, mientras todo quedaba en silencio, miraba al cielo
y me preguntaba si estaba preparado para lo que vendría. La voz de Dios seguía guiándome, y aunque mi cuerpo temblaba, mi espíritu empezaba a comprender que la fe no consiste en no tener miedo, sino en avanzar a pesar de él. El pueblo hebreo comenzó a mirarme diferente. Algunos aún dudaban, pero otros veían en mis palabras la chispa de algo divino. Sabían que algo estaba cambiando, que los días de esclavitud estaban contados. Los ancianos me acompañaban en oración y los clamores del pueblo subían al cielo como incienso. Y entonces llegó el momento en que el Señor me dijo: «Moisés, extiende tu mano sobre las aguas del Nilo». Lo hice, y las aguas se tornaron en sangre. El río, fuente de vida para Egipto, se convirtió en símbolo de juicio. Los peces murieron. El olor fue insoportable, y los egipcios no podían beber. Aún así, el faraón no cedió. Así comenzó la guerra santa entre el Dios de Israel y los dioses de Egipto. Yo no era más que un instrumento, pero sabía que estaba siendo testigo del poder del Dios que gobierna sobre la creación. Mi misión era clara: enfrentar al poder del mundo con la voz del Eterno. Y aunque cada plaga sería un golpe más fuerte que la anterior, sabía que no sería yo quien venciera, sino aquel que me había llamado desde el fuego. Esa noche, mientras Egipto dormía y el Nilo aún respiraba su olor de muerte, comprendí que el camino hacia la libertad no se abre sin dolor, y que cada acto de fe tiene un precio. Sin embargo, también entendí que una vez que Dios ha puesto su mano sobre un hombre, no hay imperio que pueda detener lo que Él ha decidido liberar. Nunca olvidaré los días que siguieron a aquella primera señal. Egipto era un reino poderoso, lleno de templos, columnas y estatuas que reflejaban el esplendor de sus dioses, pero ahora el aire se había vuelto denso, casi sagrado. El río Nilo, que había sido el orgullo del pueblo egipcio, se había convertido en sangre. Las aguas que antes daban vida ahora eran un espejo de muerte. Las corrientes arrastraban peces muertos, y los hombres y mujeres que bajaban a recoger agua regresaban horrorizados. Aarón y yo caminábamos por las calles del imperio, y la gente nos miraba con temor y rabia. Algunos egipcios murmuraban que habíamos despertado a un dios extranjero. Otros nos maldecían en silencio. Pero yo sabía que aquello no era más que el principio. Dios me había dicho que el corazón del faraón se endurecería una y otra vez, para que su poder fuera conocido en toda la tierra. Al principio aún sentía miedo. Me preguntaba si mi voz sería suficiente, si mis manos podrían sostener la autoridad de Dios frente a un rey que se creía divino. Pero cada vez que mi fe flaqueaba, recordaba la voz que escuché desde la zarza ardiente, esa voz que aún quemaba dentro de mí: «Yo estaré contigo». Pasaron 7 días. El Nilo seguía herido, y sin embargo, el faraón no se rindió. Me presenté ante él una vez más, con Aarón a mi lado. Las columnas del palacio brillaban con oro y lapislázuli, pero su esplendor ya no me impresionaba. Me detuve frente al trono y hablé con firmeza. «Así dice Jehová, el Dios de los hebreos: deja ir a mi pueblo para que me sirva». El faraón me miró con desprecio. Con voz fría respondió: «No escucharé tus palabras. Vuestro Dios no tiene poder sobre mí». Extendí la vara y, obedeciendo la voz de Dios, toqué las aguas de los canales. De inmediato, miles de ranas emergieron del río y cubrieron toda la tierra de Egipto. Entraban en las casas, en las camas, en los hornos, en los templos. El sonido de su croar era incesante, un eco que llenaba los oídos de todos. El faraón, por primera vez, pareció ceder. Mandó llamarme y me suplicó: «Ruega a tu Dios que quite las ranas y dejaré ir a tu pueblo». Oré, y el Señor escuchó. Las ranas murieron y Egipto quedó en silencio. Pero cuando el alivio volvió, el corazón del faraón se endureció de nuevo.
Prometió libertad, pero trajo más esclavitud. Prometió justicia, pero regresó la opresión. Entonces vino la tercera plaga. Golpeé el polvo de la tierra con la vara, y el polvo se convirtió en mosquitos que cubrieron hombres y animales. Los magos de Egipto intentaron imitar el milagro, pero no pudieron. Entonces, por primera vez, confesaron ante el faraón: «Este es el dedo de Dios». Sin embargo, él no escuchó. Cada día que pasaba, el cielo sobre Egipto parecía más oscuro. Los sacerdotes ya no podían dormir, los animales se agitaban, los campos empezaban a secarse, las calles olían a sangre y a desesperación. En medio de todo eso, mi corazón oscilaba entre la compasión y la obediencia. Ver el sufrimiento humano me hería, pero sabía que Dios estaba revelando su justicia sobre una nación que había esclavizado a su pueblo por siglos. La cuarta plaga fue la más terrible hasta ese momento. Bandadas de moscas cubrieron toda la tierra, pero no entraron en Gosén, donde vivían los hijos de Israel. Era como si una muralla invisible separara el juicio de la misericordia. Los egipcios clamaban por alivio, mientras el pueblo hebreo observaba en silencio, comprendiendo que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob no los había olvidado. El faraón volvió a llamarme. Su rostro mostraba cansancio, pero también orgullo. «Id, servid a vuestro Dios», me dijo, «pero no os alejéis mucho». Yo sabía que eso no era lo que el Señor había mandado. Respondí con firmeza: «Debemos ir al desierto, donde Él nos ha señalado». El faraón asintió, prometiendo que nos dejaría ir. Pero cuando el Señor quitó las moscas, volvió a endurecer su corazón. A veces, mientras regresaba al campamento de los hebreos, me detenía a mirar el cielo. Las estrellas seguían brillando, como si nada en la tierra hubiera cambiado, y sin embargo, yo sabía que el mundo estaba siendo sacudido. Mi pueblo comenzaba a creer. Podía verlo en sus ojos. Ya no eran solo esclavos, eran los testigos de la mano poderosa del Dios de los cielos. La quinta plaga cayó sobre los ganados egipcios. Vacas, ovejas, caballos y camellos murieron en un solo día, pero ni un solo animal del pueblo de Israel fue tocado. La diferencia entre Egipto e Israel se hacía más evidente. Algunos egipcios comenzaron a susurrar que Jehová era más grande que todos sus dioses. Pero el faraón, encerrado en su orgullo, seguía negándose a doblar su rodilla. El sexto golpe vino sin aviso. Tomé hollín del horno y lo esparcí hacia el cielo y cayó sobre hombres y bestias, provocando llagas dolorosas en todo Egipto. Los sacerdotes no podían presentarse ante su rey porque sus cuerpos estaban cubiertos de úlceras. Yo miraba la escena en silencio, sabiendo que cada palabra de Dios se cumplía, una tras otra. No había placer en lo que veía, solo una certeza: el Dios que juzga también salva. Cuando el faraón volvió a negarse, el Señor me dijo: «Levántate temprano y ponte delante de él. Dile: así dice Jehová, el Dios de los hebreos, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque esta vez enviaré todas mis plagas a tu corazón». Entonces vino el gran trueno, la séptima plaga, granizo. Extendí mi vara al cielo y el Señor desató una tormenta como jamás se había visto. El cielo rugía, los relámpagos iluminaban las pirámides, y el granizo caía con furia, destrozando los campos, los árboles y las cosechas. Pero otra vez, en Gosén, no cayó ni una piedra de hielo. Los hebreos se refugiaban, mirando al cielo con asombro. Algunos egipcios, temerosos del Dios de Israel, llevaron a salvo a sus siervos y animales. Era la primera vez que veían que la obediencia al Dios de los hebreos traía protección. El faraón, aterrorizado, me llamó: «He pecado contra Jehová vuestro Dios, y contra vosotros», dijo. «Ruega al Señor que quite de mí este trueno». Oré por él, y cesó la tormenta. Pero su arrepentimiento fue como la arena, desapareció con el viento. Y entonces vino la plaga de langostas. Aquel día
El horizonte se oscureció. Una nube de insectos cubrió la tierra, devorando todo lo que el granizo había dejado. Los campos quedaron desnudos, las palmeras sin hojas, los frutos arrancados. El faraón, temblando, me suplicó una vez más. Y una vez más, Dios escuchó, y mandó un viento que llevó las langostas hacia el mar Rojo. Pero tan pronto volvió la calma, el faraón volvió a mentir. Era como si su corazón se hubiera convertido en piedra. Yo lo miraba, y veía en él el reflejo de lo que ocurre cuando el hombre se cree Dios. Entonces llegó la 9ª plaga. El Señor dijo: «Extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto». Y así lo hice. Una oscuridad densa, espesa como el humo, cubrió Egipto por 3 días. Nadie se movía, nadie hablaba. Era una oscuridad que pesaba sobre el alma. Pero en las casas de los hijos de Israel había luz. Durante esos días pensé en el poder del Dios al que servía. Comprendí que su propósito no era solo castigar, sino mostrar que no hay otro Dios fuera de él. Cada plaga no era solo una herida para Egipto, sino una lección para el mundo. Dios estaba revelando su justicia, pero también su misericordia. Cuando las tinieblas se levantaron, fui llamado por última vez ante el faraón. Su rostro estaba desencajado, sus ojos ardían con ira. «Vete de mi presencia», me gritó, «y cuídate de no volver a verme, porque el día que lo hagas, morirás». Lo miré fijamente y respondí: «Bien has dicho, no volveré a ver tu rostro». Salí del palacio con la certeza de que algo aún más grande estaba por venir. El aire era tenso, el silencio premonitorio. Sabía que la última palabra no la tendría el faraón, sino Dios, y lo que estaba por acontecer sería recordado por todas las generaciones. Esa noche aún vive en mi memoria, grabada como fuego sobre la piedra del alma. El aire de Egipto estaba cargado de un silencio extraño, un silencio que anunciaba algo sagrado y terrible. El sol había caído detrás de las pirámides y el desierto parecía contener el aliento. Sabía que estábamos al borde del momento más decisivo de toda nuestra historia. Dios había hablado con claridad. «Una plaga más traeré sobre Faraón y sobre Egipto. Después de esto os dejará ir». Había escuchado muchas veces la voz del Altísimo, pero aquella vez fue diferente. Era la voz de un juez, pero también de un padre. No era solo justicia lo que se iba a manifestar, sino liberación. La esclavitud de más de 400 años estaba por terminar. Me reuní con los ancianos de Israel y con las familias en las casas de barro y piedra. La luna llena iluminaba los rostros expectantes de los hombres y mujeres que me escuchaban. Algunos sostenían a sus hijos en brazos, otros miraban al suelo, temiendo lo que vendría. Les hablé con calma, aunque por dentro mi corazón temblaba. Así dice el Señor: tomad un cordero sin mancha por familia. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Entonces lo sacrificaréis al caer la tarde. Con su sangre marcaréis los dinteles y los postes de vuestras puertas. Comeréis su carne asada con panes sin levadura y hierbas amargas, y no saldréis de vuestras casas hasta la mañana. Mientras pronunciaba esas palabras, sentí el peso de lo sagrado. Cada instrucción era un acto de obediencia, un símbolo de fe. La sangre en los dinteles sería la señal de que pertenecíamos a Dios, de que su juicio pasaría sobre nosotros sin destruirnos. Esa tarde, las calles de Gosén se llenaron del olor a fuego y cordero. Los niños miraban con curiosidad mientras sus padres marcaban las puertas con la sangre roja, un gesto sencillo que separaría la vida de la muerte. El cielo comenzaba a oscurecerse y un viento tibio soplaba desde el oriente. En mi casa, junto a Aarón y mi familia, hicimos lo mismo. Me arrodillé, sosteniendo la vasija con la sangre, y mientras pintaba los marcos de la puerta, mi corazón se estremecía. Sabía que aquella noche el ángel del Señor recorrería toda la tierra de Egipto.
Sabía que la muerte pasaría cerca, tan cerca que sentiríamos su sombra. El pueblo se recogió en silencio. Nadie dormía. Dentro de cada casa las lámparas ardían y las familias comían apresuradamente con los lomos ceñidos y los bastones en la mano. Era una cena de esclavos, pero también de conquistadores. Una cena de fe. El tiempo se detuvo, el viento se calmó, y entonces sucedió. A medianoche, un clamor desgarrador comenzó a oírse en Egipto. Era un grito que ascendía desde los palacios hasta las chozas, desde los jardines del faraón hasta los establos. El ángel de la muerte había pasado. En cada casa egipcia, desde el primogénito del rey hasta el del preso, la vida se detuvo. Aarón me miró, pálido. Sabíamos que había llegado la hora. El juicio de Dios había caído, y con él la promesa de nuestra libertad. Minutos después, un mensajero llegó del palacio jadeante. «Moisés, Aarón», gritó, «el faraón nos llama». Fui hasta él. Lo encontré de pie, con el rostro demacrado y los ojos vacíos. Sostenía entre sus manos el cuerpo sin vida de su hijo, el heredero del trono. Había orgullo en su mirada, pero también rendición. Su voz era apenas un susurro, pero cargada de poder. «Levantaos, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel. Id, servid a vuestro Dios como habéis dicho, y bendecidme también a mí». Sentí una mezcla de tristeza y alivio. Aquel hombre, que se había creído Dios, finalmente reconocía al verdadero. No había tiempo que perder. Reunía al pueblo. Miles de voces comenzaron a moverse en la noche. Hombres, mujeres, niños, animales, carros cargados con lo poco que poseíamos. Las mujeres llevaban joyas y ropas que los egipcios nos habían dado en señal de apuro y temor. Nadie sabía qué nos esperaba, solo que debíamos partir. Cuando dimos los primeros pasos fuera de Egipto, el cielo comenzó a teñirse con los colores del amanecer. El aire olía a arena, a libertad y a algo nuevo que aún no sabíamos nombrar. Atrás quedaban los hornos de ladrillo, los látigos, los lamentos de generaciones enteras. Yo caminaba al frente, con la vara de Dios en mi mano. Cada paso era una oración, cada mirada atrás una despedida. Esa primera jornada fue silenciosa. Algunos lloraban, otros reían. Había incredulidad en los ojos de muchos. Después de tantos siglos, la promesa a Abraham, Isaac y Jacob se estaba cumpliendo. Éramos libres. En la distancia podía verse la ciudad de Ramsés desvaneciéndose bajo la luz del sol naciente. Era como si la historia misma se despidiera de nosotros. El desierto se abría inmenso ante nuestros pies. Hicimos alto en Sucot y allí levantamos nuestras primeras tiendas. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, no escuchamos el grito del capataz ni el golpe del látigo, solo el murmullo del viento entre las carpas y el balido de los animales. Encendí una antorcha y contemplé al pueblo dormido. Los veía descansar y mis ojos se llenaron de lágrimas. Había ancianos que habían esperado toda una vida por este día, niños que nacerían libres, madres que cantaban himnos de gratitud al Creador. Y mientras miraba las estrellas, escuché la voz de Dios una vez más. Este será un memorial para ti y para tus generaciones. En este día celebraréis la Pascua, porque en él os saqué con mano poderosa de Egipto. Caí de rodillas. El viento soplaba suave sobre el campamento, y supe que aquel instante no era solo el fin de una esclavitud, sino el comienzo de un propósito eterno. Desde entonces, cada año, mi pueblo recordará esa noche. Cada lámpara encendida, cada pan sin levadura, cada palabra pronunciada será testimonio de que el Señor nos pasó por alto, de que nos cubrió con su misericordia y de que la libertad tiene un precio, la obediencia,
Esa fue la noche en que dejamos de ser esclavos para convertirnos en testigos del poder de Dios. Esa fue la noche en que comprendimos que no éramos olvidados, sino escogidos. Y esa fue la noche en que el rugido del dolor se convirtió en el canto de un pueblo nuevo. Cruzar el mar fue el clímax de todo lo que Dios había hecho por nosotros. La promesa, las plagas, la Pascua y la salida, todo convergía en aquel instante en el que el desespero y la esperanza se tocaban. Recuerdo cada detalle con la nitidez de quien vio pasar la historia ante sus ojos. Mis manos todavía sienten el peso de la vara, mi memoria aún guarda el olor a sal y a polvo mojado, y la sensación de que el mundo entero contenía el aliento. Cuando el faraón cambió de parecer y lanzó su ejército tras nosotros, la tierra se volvió un tambor de prisa y terror, y su rugido nos empujó hacia la orilla como si fuéramos una ola humana. La huida fue una marcha forzada, tensa y sin descanso. El polvo se pegaba a las vestiduras, las sandalias dejaban huellas sobre la arena fina, y las ruedas de los carros marcaban surcos que parecían cicatrices. Caminamos hacia la ribera del mar con el corazón agitado. Al verlo por primera vez, sentí una punzada de pánico. Delante de nosotros se extendía una masa inmensa de agua que parecía insuperable, y detrás el ejército de Egipto avanzaba con furia. Recordé entonces las palabras del Señor: «Anda, levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar». Fue como una orden que también contenía consuelo, porque en ella se anunciaba la presencia que nunca faltaría. Alzar la vara fue un acto que nació de obediencia más que de valor propio. Extendí mi mano con la voz temblando, con el pecho palpitando, y en el momento en que la vara señaló el horizonte, noté un cambio en el aire. El viento oriental comenzó a soplar con una fuerza que no era natural. Parecía el aliento del propio Creador moviéndose entre nosotros. El agua respondió. Al principio, un mareo en la superficie, luego un rugido sordo, y finalmente la rotura de la continuidad líquida que conocía desde niño. No fue mi fuerza la que partió el mar, fue la manifestación del poder de Dios que rompía la estructura de la naturaleza para abrir un camino de salvación. Atravesar aquel pasaje fue entrar en una dimensión de fe y temor al mismo tiempo. Las murallas de agua a ambos lados nos vigilaban, altísimas, transparentes y salvajes, devolviéndonos un reflejo distorsionado de lo que éramos. Un pueblo que avanzaba hacia la libertad. Las mujeres cargaban a sus hijos, los ancianos avanzaban con paso lento y decidido. Los jóvenes marchaban tensos, aferrados a lo poco que tenían. Podías oír pasos mezclados con susurros de oración, llantos que se transformaban en alientos de alivio y de vez en cuando el murmullo de un salmo que alguna madre repetía para no perder la esperanza. Mirar atrás era ver la formación del ejército del faraón que se acercaba, y contemplar hacia adelante era ver la promesa hecha visible. Mientras marchábamos por el lecho marino, la creación misma parecía detener su aliento para testificar el propósito divino. Peces quedaron atrapados en cavidades de agua suspendida, algas se movían como si no supieran a dónde inclinarse, y pequeñas gotas colgaban como perlas en paredes que eran líquidas y sólidas a la vez. Los niños, con mezcla de inocencia y asombro, tocaban la pared líquida y reían al sentir que la corteza del agua resistía su mano. Vi a ancianos postrarse y dar gracias. Vi a mujeres entonar cánticos antiguos que resonaban como ecos de los patriarcas. En esos instantes, la naturaleza se hizo testigo, no testigo indiferente, sino testigo que participaba del milagro. El miedo, sin embargo, no desapareció. Caminábamos entre lo prodigioso y lo frágil. A lo lejos, el estruendo de las ruedas y el relincho de los caballos se hacía más intenso. La tierra vibraba con la cercanía del ejército egipcio.
Sentí la responsabilidad de sostener la fe del pueblo con mi voz, y hablé para recordarles las promesas del Señor, para recordarles que no estábamos solos y que la mano que nos llamaba había prometido sostenernos. Les hablé de la fidelidad de Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob. Les animé a mantener el paso, la calma y la confianza. Cuando la duda asomaba en ojos jóvenes, escuché oraciones que nacían de corazones que no comprendían todo, pero amaban la vida que se les ofrecía. Cuando por fin alcanzamos la orilla opuesta, el estruendo detrás de nosotros fue ensordecedor. Las ruedas de bronce resonaban como truenos, y los carros venían con una fuerza que iba más allá de la violencia humana. Pensé en retroceder, pero supe que no era mi oficio mirar atrás para comprobar el juicio. Mi oficio era guiar y sostener la esperanza. En el instante en que la última hilera de nuestros hermanos pisó la tierra firme, extendí de nuevo mi mano. Fue entonces cuando el mar, que había sido nuestro paso, se volvió instrumento del juicio. La pared de agua comenzó a cerrarse con un ruido que partía el aire mismo. El cierre del mar fue abrupto y terrible. Las olas regresaron con un furor que hizo caer carros y jinetes, con fuerza suficiente para deshacer formaciones y arrebatar vidas. El ejército que nos perseguía quedó aplastado por el peso del agua que volvía a su cauce. Los caballos lucharon, las ruedas crujieron y la historia del imperio se hundió en la corriente. Al ver aquello, mi corazón se contrajo. Había victoria, sí, pero también muerte y destino consumado. Caí de rodillas en la arena húmeda, lloré por los que habían perecido, porque el corazón de un hombre que mira la soberanía divina se estremece cuando contempla el precio de la liberación. Los días que siguieron al cruce fueron de recuperación, de luto y de reorganización. Recogimos prendas, utensilios y provisiones dejadas por los egipcios. Pero lo más urgente fue atender a los heridos y consolar a quienes habían perdido parientes. Organicé a los más fuertes para que ayudasen a los enfermos, distribuyendo lo recolectado con justicia para que nadie quedara desamparado. Enseñé a la gente a no convertir la memoria de la liberación en ostentación. El milagro no era motivo de orgullo, sino de servicio. Recordé que la libertad dada por Dios llevaba aparejada la obligación de cuidar a los débiles y no repetir las crueldades del pasado. En las noches siguientes, las hogueras fueron escenario de confesiones y cantos. Los ancianos contaban de Abraham y de las promesas. Las mujeres entonaban versos en los que se mezclaban gratitud y pena. Y los niños aprendían palabras que hasta entonces no habían podido pronunciar. Libertad, profecía, Dios. Hubo quien quedó paralizado por la ausencia de los suyos y quien no permitía que el dolor apagase la alegría. Mi tarea fue enseñar equilibrio, honrar a los caídos y cuidar a los vivos, celebrar la liberación sin perder la humildad. Mientras marchábamos hacia el monte Sinaí, donde sabíamos que la revelación y la ley nos esperarían, observé cambios sutiles en los rostros del pueblo. Donde antes había resignación, vi expectativa. Donde antes había miedo, vi determinación. La experiencia del mar nos había formado como pueblo. No éramos ya un conjunto de familias rotas por la esclavitud. Éramos una comunidad nacida en el dolor, pero orientada hacia la promesa. Esto implicaba que mi liderazgo debía transformarse, dejar de ser solo conductor de una fuga y convertirme en maestro, juez y padre espiritual que impartiera normas que sostuvieran la convivencia. La experiencia del mar me dejó una lección profunda. La liberación no es un fin en sí misma, sino el inicio de una responsabilidad sagrada. Libertad sin compromiso puede degenerar en egoísmo.
Por eso instruí al pueblo para que cuidase de los ancianos, de las viudas y de los extranjeros que vivieran entre nosotros. Hablé de justicia y de misericordia, de cómo la mano de Dios que nos liberó exigía una respuesta que se manifestara en la forma de vida comunitaria. Les enseñé que la gracia recibida debía transformarse en acciones concretas de solidaridad. Al mirar al pueblo reunido bajo las estrellas, oré con fervor y humildad. Pedí sabiduría para dirigir, paciencia para enseñar y una voz capaz de llamar al arrepentimiento cuando el corazón se desviara. Comprendí que Moisés, el hombre hallado en los juncos del Nilo y criado en palacios, tenía ahora la carga de forjar una identidad colectiva, un pueblo que no solo recordara el milagro, sino que se convirtiera en testigo fiel del Dios que actúa en la historia. Esa responsabilidad pesó entonces sobre mis hombros como pesa una promesa que no puede abandonarse. Así concluye el relato del cruce, no como una celebración sin peso, sino como el inicio de una historia nueva para Israel. La roca del mar cerrándose nos dejó una lección indeleble. La misericordia y la justicia de Dios van juntas. La liberación implica cuidado y la fe conduce a una responsabilidad que transforma vidas y generaciones. Confío en que la memoria de aquello no se perderá entre nuestras generaciones. La contaré a mis hijos y a los hijos de sus hijos, para que no olviden que fuimos llamados a ser testigos. Que la historia del mar sea siempre un faro que nos recuerde el precio de la libertad y la obligación de vivir como pueblo santo. El pueblo de Israel, recién liberado de la mano del faraón y del yugo de Egipto, avanzaba con pasos cautelosos y corazones llenos de esperanza hacia la vasta extensión del desierto. La marcha, que parecía sencilla a los ojos de los hombres, estaba impregnada de un propósito divino y de pruebas que pondrían a prueba la fe y la paciencia de cada uno de aquellos hombres. Mujeres y niños que, guiados por Moisés, comenzaban a conocer la libertad, pero también a enfrentar la fragilidad humana en su máxima expresión. La multitud se extendía como un río que serpentea entre dunas y arenas, y cada campamento era un testimonio de la providencia de Dios invisible, pero presente en cada brisa, en cada sombra y en cada amanecer que iluminaba sus rostros agotados y esperanzados. Moisés, el hombre elegido por Yahvé, caminaba con determinación, pero también con humildad, consciente del peso de la responsabilidad que se le había conferido. No era un líder ordinario, no buscaba la gloria ni el reconocimiento. Su misión era un llamado sagrado, guiar a un pueblo que debía transformarse, no solo en un pueblo libre, sino en un pueblo santo, dispuesto a conocer la voluntad de Dios y a vivir según sus mandamientos. Cada paso hacia el Sinaí era un recordatorio de que la tierra prometida no se alcanzaría sin obediencia, sin fe y sin un corazón dispuesto a escuchar la voz del Altísimo. La marcha era larga, el sol ardía con fuerza sobre los viajeros, y las noches, aunque frescas, traían consigo la inquietud de lo desconocido. Sin embargo, en medio del cansancio y la incertidumbre, había señales de la presencia de Dios. Columnas de nube que los guiaban de día y columnas de fuego que iluminaban su camino de noche, velando por ellos y protegiéndolos de los peligros del desierto. A lo largo del camino, los israelitas comenzaron a confrontar la realidad de su nueva libertad. Ya no estaban sujetos a los caprichos de los amos egipcios, pero ahora enfrentaban la responsabilidad de gobernarse a sí mismos y de confiar plenamente en Dios. La falta de agua y comida, la extensión interminable del desierto y la ausencia de certezas tangibles desataron murmullos y quejas entre muchos. ¿Por qué nos sacaste de Egipto para morir en este desierto?, se escuchaba entre los grupos de caminantes. Moisés,
en su papel de mediador, escuchaba con paciencia, consolaba con palabras firmes y recordaba constantemente la fidelidad de Dios. No era tarea fácil contener la desesperación del pueblo, pero su fe, templada en los desafíos y sostenida por la promesa divina, era un faro para aquellos que dudaban. Fue entonces cuando Yahvé mostró nuevamente su poder y su misericordia. En Mara, donde las aguas eran amargas y no aptas para beber, Moisés, obedeciendo la instrucción del Señor, arrojó un pedazo de madera al agua, y éstas se volvieron dulces, potables y refrescantes para el pueblo. Este milagro no solo alivió la sed física, sino que reforzó la convicción de que Dios caminaba con ellos, que no los había abandonado y que cada prueba tenía un propósito mayor destinado a fortalecer su fe y su obediencia. La gratitud del pueblo fue evidente, pero también la memoria de las dudas y temores que surgían nuevamente ante cada dificultad. Aún así, el camino hacia el Sinaí continuaba, y cada jornada era una enseñanza de dependencia total en el poder divino. El relato de los manjares celestiales, el maná que caía con la frescura del rocío cada mañana, marcó un antes y un después en la percepción del pueblo. Aprendieron a confiar no en sus propias fuerzas ni en la previsión humana, sino en la providencia de Dios que les proveía día a día. Cada pan que recogían, cada provisión que se multiplicaba, era un recordatorio de que la libertad venía acompañada de responsabilidad y obediencia. La rutina del campamento se transformó en un aprendizaje constante, reglas para la distribución del alimento, normas de convivencia, instrucciones sobre la santidad y la pureza. Así, sin que muchos se dieran cuenta, el pueblo comenzaba a formarse como comunidad, no solo como un grupo de ex-esclavos, sino como un pueblo elegido para un propósito eterno. En este contexto, el monte Sinaí se alzaba ante ellos como un símbolo de revelación y encuentro con lo divino. La proximidad de la montaña causaba temor y reverencia, incluso entre los más valientes. Moisés, consciente de la magnitud del momento, preparó al pueblo para la experiencia que estaban por vivir. Yahvé, desde las alturas de la montaña, había de revelar su ley, su voluntad, y establecer un pacto eterno con aquellos que habían sido elegidos para ser su pueblo. Los días previos estuvieron marcados por la preparación espiritual y física, purificación, oración, silencio y contemplación. La presencia de Dios no era algo que pudieran ver con ojos humanos, pero su poder se sentía en la tierra temblante, en el humo que ascendía como fuego y en los truenos que retumbaban con autoridad sobre la montaña. El pueblo, temeroso y expectante, entendía que el encuentro con lo divino exigía respeto, disciplina y reverencia. Finalmente, Moisés ascendió solo a la montaña para recibir la ley de Dios. La escena era majestuosa y sobrecogedora. Nubes densas cubrían la cima, el sonido del shofar resonaba entre los valles, y el resplandor de lo sagrado iluminaba los cielos. Cada instante en el que Moisés permanecía en la presencia de Yahvé era un aprendizaje, un diálogo silencioso con la eternidad y la comprensión de que la misión que se le había confiado era mucho más que liderar al pueblo. Era ser el mediador entre Dios y los hombres, el portador de la palabra que transformaría generaciones. Mientras tanto, abajo, el pueblo esperaba, dividido entre la esperanza y el miedo, conscientes de que la ley que estaba por descender marcaría sus vidas y definiría su identidad para siempre. Durante su ausencia surgieron tensiones entre los israelitas. La impaciencia y la duda provocaron que algunos buscaran reemplazos y símbolos visibles para adorar, olvidando momentáneamente la fidelidad de Yahvé.
Este episodio, doloroso para Moisés, reveló la fragilidad del corazón humano y la necesidad constante de recordar que la libertad y la fe no son garantías de permanencia. Deben cultivarse y protegerse con obediencia y devoción. Moisés, al descender con las tablas de la ley, confrontó la traición con tristeza y justicia, enseñando al pueblo que el pacto con Dios no era un acuerdo flexible, sino un compromiso sagrado que definía su existencia y su relación con lo eterno. A través de estas jornadas y desafíos, el pueblo de Israel fue transformándose. La marcha hacia el Sinaí no solo era física, era un viaje espiritual, moral y colectivo. Cada prueba, cada acto de desobediencia o de fe, cada milagro y cada enseñanza consolidaba su identidad como comunidad elegida. Aprendieron que la libertad no consistía únicamente en escapar de la esclavitud, sino en vivir conforme a la voluntad divina, en construir un pueblo justo, santo y coherente con los designios de su Dios. Así la travesía por el desierto se convirtió en un relato eterno de formación, revelación y aprendizaje, donde la obediencia, la paciencia y la fe serían los pilares de una nación destinada a cumplir un propósito divino que trascendería generaciones hasta el final de los tiempos. El monte Sinaí se erguía imponente, cubierto por nubes densas y rodeado de un resplandor que parecía descender directamente del cielo. Allí, en lo alto, Moisés permanecía en la presencia de Yahvé, contemplando la magnitud de lo divino, recibiendo las tablas de la ley, cada mandato grabado con un fuego que no consumía, pero que iluminaba la esencia de lo eterno. Cada línea de aquel escrito celestial llevaba consigo la voz de Dios, un eco que resonaría por generaciones, no solo como normas, sino como guía para vivir en santidad, justicia y comunión con el Creador. Mientras Moisés escuchaba, entendía que su papel no era simplemente transmitir palabras, sino transformar corazones, formar un pueblo que reflejara la gloria de Dios a través de la obediencia y el amor. Abajo, en el campamento, el pueblo aguardaba con una mezcla de temor, expectativa y reverencia. Las montañas del desierto guardaban un silencio profundo, interrumpido únicamente por el rumor del viento entre las dunas y el crujido de la tierra bajo los pies de quienes caminaban en círculos, tratando de sentir la cercanía de lo sagrado. Cada familia, cada individuo, enfrentaba sus propios miedos, recordando las cadenas de Egipto y anticipando el peso de la responsabilidad que implicaba ser parte de un pueblo elegido. La fe se volvía tangible en sus corazones y al mismo tiempo frágil, como un hilo que podía romperse si la duda o la impaciencia crecían demasiado. Cuando Moisés descendió del monte, las tablas de piedra en sus manos brillaban con un resplandor que parecía capturar la luz de la eternidad. Su rostro reflejaba la presencia divina, su voz, firme y serena, transmitía no solo instrucciones, sino un llamado a la transformación interna. Cada palabra, cada mandamiento era un puente entre lo humano y lo divino, entre la fragilidad del hombre y la perfección de Dios. Los israelitas comprendieron en ese instante que su destino no dependía únicamente de la tierra que les esperaba, sino de su fidelidad a la ley y de su disposición a vivir conforme a los preceptos que les fueron entregados. Era un momento de claridad y de revelación. La libertad sin dirección se vuelve vacía, pero la libertad guiada por la palabra de Dios se convierte en un camino seguro hacia la plenitud. Moisés no solo entregó la ley, enseñó también cómo organizar al pueblo, cómo vivir en comunidad, cómo establecer normas que promovieran la justicia, la equidad y la santidad entre ellos. Cada tribu, cada familia, debía comprender su papel dentro del conjunto,
aprender a gobernarse con respeto y responsabilidad, y reconocer que su identidad como nación no se sustentaba únicamente en la sangre de sus antepasados, sino en la fidelidad a Dios y en el compromiso de obedecer y proteger los mandamientos. El desierto se transformó en aula y en santuario, donde cada experiencia, cada prueba y cada milagro cumplían un propósito: fortalecer la fe, moldear el carácter y consolidar un pueblo que debía reflejar la gloria divina en cada acción. El pueblo de Israel experimentó días de gran alegría y también de profunda reflexión. El maná seguía cayendo cada mañana. Los pozos de agua brotaban milagrosamente cuando eran necesarios, y la nube continuaba guiando sus pasos de día, mientras el fuego iluminaba las noches. Cada señal del cuidado de Yahvé reforzaba la certeza de que no caminaban solos, que cada desafío tenía sentido y que la obediencia traería bendición. Pero también aprendieron que el pecado y la duda podían romper la armonía, que la idolatría y la impaciencia podrían desviarlos de su destino y que la disciplina, aunque difícil, era una expresión de amor divino, no de castigo arbitrario. Moisés continuó su labor de líder y mediador, enseñando al pueblo a escuchar la voz de Dios en medio del desierto, a discernir entre la justicia y la injusticia, y a vivir en unidad, respetando a los demás y cuidando de los más vulnerables. Las normas de pureza, los sacrificios y las instrucciones detalladas sobre la adoración eran reflejo de un diseño superior. No solo establecer reglas, sino guiar a un pueblo hacia la madurez espiritual, hacia la capacidad de reflejar la luz de Dios en la tierra que algún día habrían de habitar. Cada decisión tomada, cada enseñanza impartida, era un acto de amor y de visión a largo plazo, pues Moisés comprendía que la formación de una nación justa y santa no sería inmediata, sino el resultado de un aprendizaje continuo y profundo. Mientras el sol se ocultaba detrás de las dunas y la luna iluminaba los campamentos, la comunidad descansaba, meditaba y rezaba. Se escuchaban cantos de gratitud, oraciones por protección y relatos de los milagros recientes. Cada gesto, cada acto de fe, fortalecía la identidad de un pueblo que había sido esclavo y que ahora caminaba hacia un destino prometido, un destino que requería obediencia, humildad y amor. La historia de Moisés y de Israel se entrelazaba con la historia de cada individuo, y cada jornada en el desierto se convertía en un capítulo de aprendizaje eterno. Queridos espectadores, al conocer esta parte de la historia, los invito a suscribirse al canal para no perderse los próximos episodios de la travesía de Moisés y del pueblo de Israel. No olviden dejar sus comentarios, compartir sus reflexiones y aprendizajes. Y si les ha gustado este relato, darle un like para ayudarnos a seguir compartiendo historias bíblicas llenas de enseñanza y esperanza. La historia continúa, y juntos podemos recorrer cada paso de esta gran travesía hacia la tierra prometida, aprendiendo de la fe, la obediencia y la sabiduría que Dios ha depositado en su pueblo.